Lo dijo él. A primera hora. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Está ya en la antesala del espacio la asambleísta por Alianza Democrática, Acción Democrática Nacional, ADN, Ana Belén Tapia. Buenos días, asambleísta Daniel Montalvo y José Antonio Sánchez. Le damos el buenos días y la bienvenida al espacio. Hay tanto para conversar. Hay el tema del juicio político, está el tema de la reforma al COTAD, está el tema del proceso disciplinario en contra del legislador Juan Andrés González. Arranquemos y vamos en el orden que le he planteado. Hoy Mario Godoy llega al Pleno, es la etapa final del juicio político. ADN ha tomado una decisión, es decir, habrían los 101 votos para censurar y destituir al presidente del Consejo de la Judicatura. Pero muchos dicen, ¿ADN va a votar por la moción de censura que plantee Revolución Ciudadana o van con la suya propia? ¿Cómo están? Buenos días. Para mí es un gusto estar en este espacio después de algunos intentos que hemos tenido, pero bueno, finalmente podemos estar aquí. Sí, hoy tenemos justamente la convocatoria a la sesión del Pleno para la etapa final del juicio político del señor Godoy. Como ustedes saben, en mi calidad de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la semana anterior tuvimos ya el tema de, o más bien tuvimos ya el informe aprobado en donde la Comisión ha sugerido al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el juicio político en contra del señor Godoy. Y bueno, esto se ha hecho en razón de que, de acuerdo a las pruebas obtenidas durante toda la sustanciación del juicio político, hemos logrado determinar una inoperancia manifiesta por parte de la primera autoridad del Consejo de la Judicatura, que en este caso es el funcionario requerido, ¿no? Hoy tenemos la sesión del Pleno en donde los proponentes, de acuerdo al proceso legislativo, los proponentes tendrán la posibilidad de poder intervenir y de poner en contexto la solicitud realizada. Y yo sí quiero ser muy clara en este aspecto. Vuelvo a repetir, el informe se basa y la sugerencia se basa en una causal diferente a la que se presenta en la solicitud. Igual, hoy en la intervención de los proponentes escucharemos cuál es la postura frente a este tema y nosotros como Acción Democrática Nacional, claro que sí que vamos a llegar con una moción y vamos a poder debatirla en el Pleno de la Asamblea Nacional y posterior a eso la votación, ¿no? Que es ya lo final en este proceso político. Asambleísta, lo que usted nos acaba de decir nos da un titular, ¿no? ADN llega con su propia moción el día de hoy. Le pregunto, ¿hasta qué punto esto no va a volver como no votan por mi moción, yo no voto por la de ellos? Y eso podría incluso salvarle en el cargo a Mario Godoy. Bueno, creo que aquí, más allá de cuál es la bandera política que nos cobija, más allá de cualquier tema político o coyuntural, lo que a nosotros como asambleístas nos tiene que mover es justamente lo que yo decía desde el principio, ¿no? Darle respuestas al Ecuador, transparencia a un sistema que realmente es necesario, no solamente necesario, importantísimo para la lucha en contra del crimen. Y yo creo que más allá de quién presente la moción, más allá de lo que se diga en el Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que votar haciendo lo correcto. Asambleísta, buenos días. Este juicio político, digamos, va mucho más allá, ¿no? Es un proceso que si bien fue impulsado por la RC y avanzó gracias a ADN, abre un nuevo tablero político en la Asamblea Nacional, donde obviamente va a haber, si se quiere, entre comillas, ganadores y perdedores, porque de eso se trata a veces los juicios políticos, no siempre el objetivo principal es la destitución y censura de un funcionario, sino también que la ciudadanía vea con buenos ojos la actuación de ciertos actores políticos dentro del Parlamento. Y con la primera información que usted nos ha entregado respecto a que ustedes dirían que una moción propia es casi como decir en el barrio le quitaron el caramelo de la boca o pretenden quitarle el caramelo de la boca a la RC. Decir algo también que es importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político la semana pasada, si no estoy mal, el viernes a las 8:30 de la noche, quien presenta la moción
para sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional que se continúe con el juicio político y se indica claramente que el informe ha determinado una inoperancia manifiesta por parte del señor Godoy, es ADN, ¿no? Esos son los asambleístas de ADN, y bueno, se vota esta moción y fue aprobada por unanimidad, aun cuando el informe ha determinado claramente que existieron muchísimos errores en la solicitud de los ponentes o de los proponentes de este juicio político, y también en la moción, si ustedes revisan, en la moción que presenta Ferdinand Álvarez, porque claro, él me encarga la presidencia y presenta la moción, y también manifiesta que la información que se recabó dentro del juicio político, porque realmente nosotros lo hemos visto así con esa necesidad, sea remitida a la Fiscalía General del Estado. Se dijeron muchas cosas y también pudimos observar muchas otras que son necesarias que la Fiscalía investigue. Entonces, la moción en principio en la Comisión de Fiscalización y Control Político la presenta ADN y es aprobada por unanimidad. Y cuando hablo por unanimidad, no solamente por los legisladores que componen nuestra tienda política, sino también los de la Revolución Ciudadana y el compañero de Pachacuti, que es José Nango, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos al Pleno de la Asamblea Nacional y vamos a poder debatir todos estos temas en cuanto al informe, en cuanto a la causal por la que se ha llegado hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. Nuestra postura siempre ha sido desde el principio tener un juicio político, no como la comisión de fiscalización del periodo anterior que se convirtió en la comisión de archivo, sino un juicio político con altura, no darle más show al país, porque realmente los ecuatorianos están cansados de ver yo digo, yo llevo, este es mi trofeo, no, los ecuatorianos necesitan respuestas, necesitan transparencia, y eso es lo que nosotros hemos hecho. La mayor parte de los comisionados somos profesionales del derecho, y lo que hemos hecho en este proceso es respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, las garantías constitucionales, llevar a cabo un juicio político totalmente objetivo, aunque de hecho sabemos que el juicio político es subjetivo, pero nuestra actuación ha sido objetiva frente a todos los temas, y una vez que hemos tenido todas las pruebas y una vez que hemos podido determinar cuál ha sido la causal por la que tenemos que sugerir la continuación del juicio político, bueno, lo hemos hecho, ¿no? Con toda la responsabilidad. Pero sí creo que es importante aquí decir que ha quedado totalmente desestimada todas las mentiras que se ha generado desde el otro lado, decir que nosotros nos convertimos en una especie de abogados del señor Godoy. Para nada, nosotros presentamos la moción, nosotros elaboramos un informe, nosotros determinamos que existe una inoperancia manifiesta por parte del señor Godoy, por cuanto es fácil decir yo mandé este equipo, yo hice esto, yo mandé este documento, pero lo que se necesitaban eran acciones inmediatas para proteger, por ejemplo, la integridad de la vida del juez Serrano. A ver, ¿cree usted hoy día, sí o sí, censurado y destituido Mario Godoy? Con los votos es lo más de probable. ADN. ¿Sí? No importa quién Es lo más probable. Nosotros tenemos un informe y tenemos una posición y una postura. No me puedo adelantar porque sería irresponsable hablar por los demás asambleístas, ¿no? Pero tenemos un informe y una postura. Nosotros tenemos un informe y una postura, y eso justamente ¿Cómo es lo que quedaría la vamos cara a de la hacer. asamblea si no se ponen de acuerdo por el tema de la moción y el señor Godoy termina siendo archivado el juicio político, y aunque renuncie después de eso, ¿cómo quedaría la cara de la asamblea que conduce a ADN? Bueno, realmente nosotros estamos súper claros de que como Asamblea Nacional, vuelvo a repetir, le queremos dar transparencia al país, resultados, y bueno, nosotros vamos a hacer lo necesario para que el día de hoy el país tenga eso, ¿no? Así que nosotros tenemos una postura, entendemos que también los otros asambleístas también tienen su postura, y bueno, en algún momento coincidimos en un tema, y bueno, yo estoy segura que íbamos a tener un resultado favorable, no para ADN, no para la Revolución Ciudadana, no para Pachacuti, ni para ninguna tienda política, sino para el Ecuador que tanto necesita. ¿Estamos ante una falta administrativa, una falta ética, una responsabilidad de política grave? ¿Cuáles son, digamos, los hechos concretos en el que ADN va a centrar la discusión o el planteamiento hoy día en la Asamblea?
Lo que les decía, ¿no? Hace un momento justamente en el informe claramente se ha determinado que de la documentación entregada por el mismo doctor Godoy, en donde se expone cuál fue justamente esta línea de tiempo en cuanto al pedido de que se le reponga la seguridad al juez Serrano, el tema del teletrabajo, el tema de los tiempos que pasaron para iniciar un proceso administrativo a Henry Gaibor como director provincial de Pichincha. Todo esto a nosotros nos ha dejado una claridad de que existe una responsabilidad política en cuanto al tema de que no se operó en la forma rápida, con la celeridad que se requería para proteger, por ejemplo, la integridad de la vida del doctor Serrano, que es juez. También el tema de los tiempos que tuvieron que pasar para que cada una de las acciones se lleven a cabo o se tomen las decisiones. Entonces ahí nosotros centramos justamente y vamos a ir al debate el día de hoy con este tema de que vuelvo a repetir, una inoperancia manifiesta por parte del doctor Godoy, que es una responsabilidad política, y esto está determinado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Así que eso, básicamente. Sí. Y ahí, pero ni una jaladita de orejas al Ministerio del Interior, que es el que hace el informe de riesgo y que le quitó la seguridad porque bajó el informe de riesgo. Ni una jaladita de orejas, ve, John, atento aquí, nada. Bueno, creo que eso ya es un tema diferente, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en las acciones del funcionario requerido, que es justamente el doctor Godoy. El Ministerio del Interior tiene un informe, tiene un proceso que seguir. De hecho, muchas personas que tienen informes de riesgo pasan por un procedimiento completo para poder llegar a un resultado. Pero sin embargo, dicen que lo que les preocupa es el caso del doctor Serrano, ¿no es cierto? Pero el caso del doctor Serrano ha quedado claro que no solo fue responsabilidad de Mario Godoy, no digo que no fue, no solo fue responsabilidad. Hay un informe de riesgo, de evaluación de riesgo, que está suscrito, que es entregado al Consejo de la Judicatura por el Ministerio del Interior. En serio, no hay nada que jalar una oreja, no ajustar ninguna tuerca por ahí. Yo no le estoy diciendo que le censuren, ni que siquiera que le... Pero al menos un llamado de atención a esa cartera. Pero claro, este tema nosotros no lo podemos abordar en un informe, en un juicio político de un funcionario que está requerido, ¿no? Esto es un tema diferente, entonces yo creo que se trata en otra línea y de hecho creo que es importante que también todas las instituciones tengan la posibilidad también de presentar, de tener una defensa respecto de cualquier acción. Entonces, mal podría yo referirme a otro tema que no se ha tratado en el informe. Asambleísta, para pasar ya al tema del COTAD en 10 segundos para cerrar este tema, ¿cree que con este juicio político, digamos, la percepción de la ciudadanía con relación a la imagen de la Asamblea va a quedar fortalecida o lo va a ver nuevamente como una revancha o un enfrentamiento entre tiendas políticas? Para nosotros como Acción Democrática Nacional, como la bancada más grande de la Asamblea Nacional, siempre el objetivo es poder mejorar las circunstancias para el Ecuador, ¿no? Miren, nosotros tuvimos ya un primer debate justamente de la ley que reformaría al COTAD, y yo, de hecho, fui una de las que intervine en este tema. Hay muchísimas cosas que se han abordado en esta reforma y para nosotros, más allá de que, vuelvo y repito, de que alguien se lleve el trofeo o quede como estrellita de Navidad, aquí para nosotros lo importante es poder darle esa transparencia al país que tanto necesita. Los gobiernos autónomos descentralizados sí necesitan tener una regla que regule justamente el gasto. Yo he propuesto en mi intervención un caso que está pasando en mi provincia respecto de una inacción del gobierno provincial de Napo y un gasto también al mismo tiempo de casi $500,000 en un año para temas de festividades, una vialidad rural totalmente abandonada, el tema de producción totalmente abandonada, el turismo, los emprendimientos, absolutamente todo, ¿no? Entonces creo que también nosotros tenemos y de hecho estamos seguros de que tenemos una responsabilidad frente al país respecto de este tema. Y más allá de que se fortalezca la imagen de la Asamblea, estamos seguros, y nosotros que caminamos en el territorio todos los fines de semana, escuchamos y sentimos lo que la gente nos dice, ¿no? Entonces, este tema principalmente, yo estoy segura que es un tema que les tranquiliza y que les alegra a la mayor parte de los ecuatorianos. Ana Belén, pero también darán territorio las autoridades seccionales que les han dicho, hey, paren, debatamos mejor esto, ¿no? Y no me voy a quedar con lo que ha dicho Paula Pavón, lo que ha dicho Pavel
Muñoz, con lo que ha dicho Cristian Zamora. No, ok, porque dicen que con ellos no dialogan. Pero le planteo, el propio presidente del Congope, Clemente Bravo, prefecto del Oro, ¿no? Le ha dicho a la comisión, vean, mediemos una fórmula, ¿no? La comisión decidió debatir el informe para el segundo debate sin oír a las autoridades seccionales y sin pararle bola a aquellas autoridades seccionales que escogieron escuchar, ¿no? A Yuri Colorado, presidenta de ALAME, que les dijo, vean, hay una deuda que supera los $600 millones solo con los municipios, ¿no? Y nada de eso incluyeron en el informe. ¿Hasta qué punto, en serio, están queriendo sacar el caballo por la tranquera sin oír a nadie más, sin someter a debate un proyecto de ley que afecta el ejercicio de las prefecturas, de los municipios y de las juntas parroquiales? Mira, Daniel, yo creo que aquí es importante, y como usted bien dice, no solamente quedarse con una versión o tal vez con una opinión respecto del un lado o del otro, ¿no? Yo creo que aquí es importante decir que, de hecho, yo estuve presente en algunas de las sesiones que se llevaron a cabo en la comisión. Hemos escuchado a algunos alcaldes, algunas autoridades de los gobiernos seccionales provinciales. La presidenta de la comisión les ha dicho, miren, de lo que nos presentaron, esto incorporé, porque ayer que aprobaron el informe para el segundo debate, yo seguí la sesión de la comisión y no hay evidencias de que hayan acogido. Solo intervinieron los 9 integrantes de la comisión. ¿No? No se hizo mención a ninguna de las observaciones que se plantearon en el primer debate y tampoco se incorporó, por ejemplo, la observación de Clemente Bravo que decía, permítannos que se tome en cuenta como inversión la inversión de sueldos o el monto que se destina a sueldos de médicos y profesores en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados. No se incorporó eso. Entonces, ¿qué es lo que sí incorporaron? Si usted me puede decir, mire, esta observación sí la incorporamos, que haya para... Y mire, por ejemplo, lo que ya no consta en el texto que había al inicio es justamente que los gobiernos autónomos centrales parroquiales sean considerados también en esta regla, ¿no? Ahora solamente se centra en municipios y prefecturas, claro, entendiendo la estructura de los gobiernos parroquiales, ¿no? Entendiendo que es una estructura mucho más pequeña, mucho más pegada al territorio, que necesita justamente tener ser más fortalecida realmente, porque los municipios y las prefecturas, bueno, ya tienen otras estructuras mucho más grandes. Ahora, lo importante decir aquí, Daniel, también es que respecto de todas las otras observaciones, nosotros también en el Pleno vamos a ir a un segundo debate, ¿no? Y también tienen que ser acogidas nuestras observaciones en el caso de que existan. También va a haber la intervención de nuestros asambleístas independientes, de los asambleístas de la otra bancada, de nuestra propia bancada. Entonces, todavía hay un procedimiento legislativo que llevar a cabo. Okay. Creo que es importante decirles que tampoco, y esto sí hay que dejarlo claro, la comisión no se ha cerrado, solamente permítame para terminar esta idea. La comisión no se ha cerrado a escuchar. En el primer debate tuvimos algunas intervenciones, en el segundo debate igual han sido invitados, se ha podido también escuchar la voz de algunos expertos en el ámbito constitucional, y se ha logrado también determinar que es una ley que está bien estructurada, que es una ley que todavía, ayer lo hablábamos, y es un texto que no está cerrado todavía, que hay la posibilidad de acabarlo de trabajar en el resto del proceso legislativo que ya se ve una intencionalidad y una dirección para dónde apunta obviamente la ley. Pero yo le quiero hacer una pregunta en concreto. ¿Dónde nace? ¿Qué les inquieta a los legisladores de la actuación de los GATS? ¿No? Al presidente, por supuesto. De la actuación de los GATS, ¿no? ¿Qué digamos, qué hay que ajustar? Porque, digamos, quiero ir un poco a la génesis, ¿no? ¿Qué les ha inquietado que dicen ustedes? ¿Es las fiestas como se está argumentando? ¿O hay algo más? Son varias cosas. ¿Es neutralizar son varias cosas. Claro, son varias cosas. Miren, a nosotros, ¿qué nos inquieta? Nos inquieta la voz de los ciudadanos, ¿no? Justamente les decía hace un momento que vamos al territorio y los ciudadanos nos dicen, miren, los ciudadanos es más difícil entender el tema del gasto corriente y el gasto de inversión, pero a la ciudadanía lo que le inquieta es la cantidad de contratación que existe de personal.
Pero a si veces son están más allá médicos, del si gasto son corriente. profesores, si son terapeutas, por ejemplo, para manejar tercera edad, como es del 60 y piquito, si son motivadores, ¿eso está mal? Claro, es una regla general que se está aplicando por una particularidad. Se nos congeló la... Confírmenos. Ahí está, ahí está. No sé si nos pudo escuchar la última parte de la pregunta que hacía Daniel. No, perdimos. ¿Regresó? Hola. Ahí le Aquí escuchamos. sí lo escuchamos. Algo pasó con la Con la señal, señal. mil disculpas. Tranquilidad, no somos nosotros. Responda, Nabeli. Puede ser, a esta hora es medio complicado, pero en todo caso, creo que es importante decirles que, a ver, se están centrando solamente en temas de los terapeutas, de los docentes, de los médicos, que si bien es importante, y claro que sí, hay que hacer tienen que poner en orden un poco también la forma en la que se está llevando a cabo estos proyectos dentro de cada uno de los gobiernos seccionales. Pero también es importante decir que eso no es lo más grande y no es lo que más preocupa. Lo que más preocupa es que, miren, en muchas alcaldías, en muchas prefecturas, y yo le hablo como alguien que ha trabajado en una prefectura, yo fui procuradora síndica de la prefectura de mi provincia, las contrataciones de jornaleros que no cumplen las funciones de jornaleros, sino que más bien son los asistentes de los asistentes de los asistentes. ¿Por qué? Porque son cuotas de campaña, porque son compromisos de campaña. Es un rubro mucho más alto que el del terapista, el terapeuta, la persona, el docente, el médico. Pero, por ejemplo, para destinar $137,000 para remodelar 3 baños, entre esos uno, el del secretario de Transparencia en el Palacio de Carondelet, para eso sí hay. Es como... mirar la paja en el ojo ajeno sin querer la viga en el propio, pues. Bueno, pero es que nosotros no podemos tampoco basarnos en el que tú haces esto y yo hago el otro. Y bueno, y respecto a este proceso que usted acaba de mencionar, no me puedo referir realmente, tendría que revisar yo en el CERCOP cuáles son las especificaciones técnicas y todo. Hay que ver si la página lo ya ha planteado. funciona. Sí está en el CERCOP. Sí. Si usted me permite terminar la idea, yo puedo contestar. Permítame solamente terminar la idea. Creo que es importante aquí decirle que para nosotros, en esta ley específicamente, porque estamos hablando de la ley que tiene que ver con la reforma al COTAD, lo que nosotros esperamos es que no solamente el gasto de inversión se incremente para cumplir con la obra pública, sino que hay una ejecución adecuada. Mire, solamente en la prefectura de mi provincia, en la ejecución de un puente que lleva 3 años, 2 meses, hay una ejecución del 35% de más de $3 millones que ha sido entregado por el BEDE, por ejemplo. Entonces, y eso le pongo un ejemplo de un montón de ejemplos que podríamos tratar aquí. Entonces, nosotros lo que creemos y lo que estamos seguros es de que sí es necesario que exista una regla fiscal, una regla que regule, una regla en donde los gobiernos autónomos descentralizados puedan responderle al pueblo, no ni al gobierno ni a nosotros como asambleístas, sino al pueblo de cada una de las provincias, al pueblo ecuatoriano. Eso es lo importante. Y decir, solamente digo esto finalmente, y decir que la regla 70-30 ya existía. Lo que se está haciendo ahora es regulando respecto de cómo se va a mantener el gasto corriente y de cómo se va a tener el gasto de inversión, porque lo que necesitamos es obra pública, lo que necesitamos es que se cumpla con las competencias de cada una de las prefecturas y de los municipios. Asambleísta, nos queda todavía el tema de la denuncia en contra de Juan Andrés González, pero ya no tenemos tiempo. Yo le comprometo, esto va a tener que llegar al Pleno, entiendo, en 10 días más, si es que el plazo que yo tengo en la cabeza no me falla. Yo le comprometo. Para retomar, tenemos el espacio Suma al Día y también tenemos este espacio para retomar ese tema, porque lo que usted ha denunciado es gravísimo y el CAL le ha dado paso. Le ha dado paso y sí quisiera escuchar de usted como autora de la denuncia el caso en concreto, pero no quisiera darle tan solo unos pocos segundos. Entonces, ¿quedamos comprometidos para la próxima? Claro que sí, yo lo que sí les pido es que podamos tener esta entrevista antes del 24 de febrero, que me parece que ya en esas fechas más o menos tenemos nosotros que debatirlo en el Pleno de la Asamblea Nacional, y creo que sí es importante que la ciudadanía se entere qué hay detrás de esta denuncia frente al Comité de Ética, ¿no? Yo encantadísima de estar en este espacio con ustedes nuevamente, y realmente ha sido un espacio muy, muy enriquecedor para ustedes y para mí también. Siempre con altura.
8 de la mañana con 7 minutos. Ha sido la entrevista con Ana Belén Tapia, asambleísta de ADN. Dos temas puntuales, el juicio político y la reforma al COTAD, ¿no? Pausa y volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.